tardes. Quiero agradecer muy especialmente a las autoridades de la Unión Industrial Argentina aquí presentes y también del Consejo que coorganiza por esta oportunidad que tenemos de venir a dialogar e intercambiar ideas acerca de un acontecimiento de rango histórico, como se ha señalado, que es la entrada en vigencia de un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Me parece que esta actividad, como todas las que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país, forma parte de quienes hemos estado en la comisión redactora de este anteproyecto, que hoy ya es código. Es un servicio que tenemos que dar a la comunidad para ayudarlos en la interpretación y en la fase de implementación de este cambio, que es muy importante. De manera que yo estoy aquí en calidad de profesor universitario, cumpliendo ese servicio, que es tratar de explicarles cuáles son los grandes conceptos, valores y principios que hemos tenido en cuenta para la elaboración de este hoy Código Civil y Comercial de la Nación. La comisión trabajó intensamente en este anteproyecto, que ha tenido algunas modificaciones en el proceso de evaluación en el Poder Ejecutivo Nacional y luego en el trámite parlamentario en el Congreso, que son absolutamente conocidas, pero que en nuestra visión no han cambiado la esencia ni la estructura de paradigmas, valores y principios que tiene este código, como yo lo he escrito en la introducción de varias ediciones que se han hecho de este nuevo texto. Lo que yo voy a tratar de explicarles ahora es cuál es esta estructura de valores y principios en un código civil y comercial en relación a la actividad empresarial, porque ustedes comprenderán que este es un texto que tiene muchísimos aspectos y, como todo texto, es un sistema, y la interpretación de un sistema tiene que ser sistémica. Como dice el artículo 2, es necesario tomar en cuenta todas las distintas pautas interpretativas y el artículo 1, todo el sistema de fuentes. Actualmente, cuando ustedes leen este código, no van a encontrar en él grandes novedades que no puedan entender en el plano de las reglas, esto es, de los conceptos jurídicos determinados, que son conocidos para todo aquel que se ha mantenido más o menos actualizado a lo largo de estos años, porque es un producto académico, es decir, ha tenido en cuenta los trabajos de la doctrina y de los proyectos anteriores, si bien hemos introducido modificaciones. Pero las principales modificaciones no están solo en el plano de las reglas, sino fundamentalmente en el modo en el cual se estructuran, es decir, en los paradigmas, en los valores y en los principios. Es una mirada que cambia, utilizando las mismas reglas, se cambia la estructura de principios, la mirada de cara al futuro. Este es un código en el cual hemos trabajado pensando en el futuro y no en el pasado. En el campo de la actividad empresarial hay cuestiones centrales en materia de estructura de principios y valores. La primera es que nosotros hemos hecho una división sistemática muy clara entre lo que es la actividad empresarial y el resto de las normas que se refieren a la protección de los consumidores. Este es el primer código en el derecho comparado que introduce lo que nosotros denominamos la fractura del tipo general de contratos, es decir, divide por un lado el contrato en general celebrado entre partes iguales y por el otro aquel contrato en el cual hay consumidores y por lo tanto se aplica el principio protectorio que consagra el artículo 42 de la Constitución Nacional. Esta división es muy importante por dos razones. La primera es porque nuestra Constitución establece el principio protectorio y es necesaria la tutela de los consumidores. Todos nosotros somos consumidores, aún los que son empresarios, porque vivimos en una sociedad
en la cual desde que nacemos hasta que morimos, desde la mañana hasta la noche, consumimos. Y establecer una estructura de principios y de reglas de protección del consumidor es muy importante. Lo que ha ocurrido en estos últimos años es que veníamos con una norma constitucional que tenía ese artículo 42 de protección de los consumidores y leyes infraconstitucionales, y se había generado una tendencia de generalización, con lo cual muchas de esas normas se aplicaban a la actividad empresaria y se estaba generando un proceso en el cual prácticamente los contratos eran unánimemente en la jurisprudencia y en la doctrina sometidos a la revisión conforme a principios protectorios de la parte débil. Y esto no es bueno, porque lo que es importante es señalar que hay sectores donde es necesario aplicar el principio protectorio y sectores donde es necesario proteger la negociación individual. Por eso acá hay una clara diferenciación de principios y valores que hay que entender. Hay toda una regulación de intervención y control, que es lo que la doctrina del derecho internacional denomina control de incorporación de las cláusulas abusivas, control del contenido, control de la negociación contractual, en lo que se refiere a los consumidores, y separadamente hay una regulación muy firme de los contratos entre empresas, los contratos entre iguales. Para evitar este fenómeno, que inexorablemente conducía en los próximos años, podría llegar a conducir, si no se hace esta separación, a un debilitamiento de la negociación en materia contractual. Y esto está explicado en los fundamentos que nosotros escribimos al presentar el anteproyecto y esta división. Creemos que va a ser muy beneficiosa para la actividad empresaria. ¿Por qué? Porque en esta estructura que se refiere a los contratos de empresas, en el capítulo destinado a la parte general de los contratos, se establecen principios que habían sido muy deteriorados en la actividad jurisprudencial, debilitados, disminuidos, por esta analogía difusa al querer proteger lo que no es necesario proteger. Entonces, en estas normas se dice, en primer lugar, que existe un principio que es la libertad de contratar. Y se reafirma como principio la libertad de contratar cuando hay partes iguales. Y la libertad de celebrar un contrato y de no celebrarlo es muy importante en la negociación empresarial. Generalmente estas negociaciones suelen ser muy prolongadas, o a veces no, pero cuando uno se aparta de la negociación, normalmente tiene el derecho de hacerlo. Esta es la regla que se restituye en el centro del sistema de la contratación empresaria y que había sido muy debilitada porque en los contratos de consumo ocurre exactamente lo contrario. El principio es inverso. Cuando uno contrata, normalmente puede desligarse en los contratos de consumo, la negociación, las tratativas previas están muy controladas, es otro principio absolutamente diferente. En cambio aquí hay una norma muy clara que establece, primero, la libertad de contratación, la libertad de fijar el contenido del contrato. Ambas libertades son esenciales en la negociación contractual. Cuando uno decide apartarse de la negociación del contrato, el código dice las partes son libres de no celebrar el contrato en las tratativas previas. Y esto no acarrea como regla general responsabilidad. Solo acarrea responsabilidad precontractual cuando esto implica apartarse de la buena fe. Y esto es muy importante. Pero es una excepción, la regla se reafirma, la libertad de apartarse de las negociaciones del contrato. Y otro aspecto que se ha regulado y que es muy relevante es la confidencialidad en las negociaciones, porque en los proyectos anteriores se había incluido el deber de informar a la otra parte cuando uno está negociando. Y esto tiene una antigua historia. En el derecho romano
se hablaba de el dolus bonus, la astucia en la negociación, que esto continuó siendo legítimo en el medioevo, pero cuando se aplica la legislación del consumidor, lo que hay es una obligación de informar todo, porque al consumidor hay que informarle todo. Ahora, en la negociación empresaria, este principio de revelar información, en primer lugar es inadecuado, porque las empresas entre sí pueden no querer revelar información. Y en segundo lugar, en términos de economía de mercado, conduce a una falta de incentivo de investigación en lograr información, porque la información tiene un valor. Y si cuando uno negocia tiene que revelarla sin cobrar un precio por ello, habrá menos inversión en investigación, en know-how y demás, que va a debilitar el valor de la información. Por eso se establece la posibilidad de no revelar la información, de establecer cláusulas de confidencialidad en materia de negociación, lo cual es proteger la información que una empresa logra por sus propios medios. No se habla de la información pública, sino la información que una empresa logra porque invierte en eso, porque tiene una especial expertise en algún área, no tiene por qué revelarla si no forma parte de la negociación. Entonces, esto fortalece, estos principios más claros fortalecen las negociaciones previas, que son tan importantes para que haya actividad económica. Porque si las negociaciones previas están muy limitadas o sometidas a una regulación excesiva en el campo de la responsabilidad precontractual, habrá menos negociaciones. Lo que hicimos aquí es volver a los principios de UNIDROIT, que es una institución que yo integro, el Governing Council de UNIDROIT, que es las Naciones Unidas para establecer los principios generales de la contratación internacional. Y acá, en los artículos estos 959, 958, están esos principios. Libertad de celebrar el contrato, libertad de fijar el contenido. Hay otra norma también, la subsiguiente, que dice que los jueces no pueden intervenir en el contrato cuando es entre iguales. Este es el principio que se restituye. Hacía falta restituirlo porque la práctica jurisprudencial venía en el sentido contrario, con esta generalización que nosotros hemos explicado en la introducción al anteproyecto. Entonces reafirmamos que los jueces, cuando hay una negociación entre iguales, una negociación libre, contratos que denominamos discrecionales, no tienen por qué intervenir. En cambio, en los contratos de consumo sí tienen que intervenir. No tienen que intervenir excepto en situaciones que están allí descritas, cuando se viola el orden público, cuando una de las partes tiene una de las facultades concedidas y demás. Estos principios son fundamentales: libertad contractual para celebrar, para no celebrar, para fijar el contenido, la prioridad de la autonomía privada, excepto que exista orden público, y cierto control del intervencionismo judicial cuando los contratos son entre iguales. Estos principios, que son muy claros por sí mismos, son los pilares fundamentales de la contratación en una economía de mercado. A ello se le agrega otra norma que es muy importante, que se refiere a la propiedad. Es decir, el contrato, lo que escriben las partes, lo que acuerdan las empresas, es considerado derecho de propiedad. Es el 965 del actual código. Entonces, ¿esto qué significado tiene? Es una norma que pareciera abstracta, pero si ustedes recuerdan lo que nos sucedió en la crisis del 2001 y la cantidad de normas que se hicieron por razones de emergencia económica justificadas en aquel momento para salir de la crisis, pero que muchas de ellas fueron continuando en el tiempo, hay una intervención directa sobre el texto del contrato por parte del legislador. Y esta es una gran discusión: en qué medida el legislador puede modificar lo escrito por las partes. Si lo puede hacer sin ningún límite de tiempo, de razones. La Corte Suprema fue fijando una jurisprudencia diciendo que la emergencia económica tiene un límite temporal, tiene un límite
No puede estar por siempre y tiene un límite en cuanto a la intervención del contenido. Y el fundamento de esta limitación de las normas de emergencia económica es decir que los derechos contractuales integran la propiedad constitucional en sentido amplio. Esta es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora está en el texto, es decir, que se puede citar, porque esperemos que no, pero siempre pueden existir estos conflictos, y entonces una norma que diga que los derechos contractuales son derechos de propiedad en sentido constitucional es consistente con la jurisprudencia de la Corte Suprema y también es otro de los pilares centrales de una economía de mercado. En esta misma línea, yo anoté algunos de los temas básicamente los más importantes relativos a la actividad empresarial. Creo que con estos principios de los contratos, la economía puede funcionar adecuadamente porque son estándares internacionales en materia empresaria. Luego hay aspectos más específicos en los cuales hay que prestar atención. Uno de los que más ha sido debatido es si esos contratos que realizan las empresas pueden ser realizados en moneda nacional, extranjera. Esta área que nosotros denominamos derecho monetario, yo recuerdo que escribimos con Jorge Mossetti Iturraspe un libro que se llamaba Derecho Monetario, porque hubo tantos problemas de moneda en la Argentina que había que escribir sobre un derecho monetario. Para que entendamos cómo quedó el sistema, me parece que hay que hacer una brevísima explicación. Desde Vélez Sarsfield hasta la ley de convertibilidad, existía en nuestro país un sistema en el cual se podía contratar en moneda nacional. La moneda extranjera no era habitual, el contrato en dólares no era habitual y por lo tanto no era moneda, eran cosas. Luego, cuando vino la convertibilidad, como todo el mundo contrataba en moneda extranjera, se consideró que la moneda extranjera es dinero y por lo tanto pasó a ser una obligación dineraria. Tanto se podía contratar en dólares como en pesos. Esto fue el régimen que se introdujo en el anteproyecto. Luego esto fue modificado en el proceso del Poder Ejecutivo y en el trámite parlamentario quedó aprobado. ¿Cuál es el sistema que quedó aprobado? Que hay que leerlo, como dice el artículo 1 y 2, dentro del sistema, que no es igual a la ley de convertibilidad y no es igual al sistema del Código Civil. Por eso creo que las rápidas analogías no son buenas. ¿Cuál es el sistema? Nosotros tenemos hoy dos artículos que se refieren a las obligaciones de dar sumas de dinero, que son los que han generado una discusión. Hoy tenemos obligaciones de dar sumas de dinero. Lo normal en una economía nacional es que se contrate en la moneda nacional. Por eso están reguladas las obligaciones de dar sumas de dinero en moneda nacional. Cuando hay inflación, normalmente se recurren a dos instrumentos que son la tasa de interés pura e impura, que nuestra jurisprudencia, es decir, los fallos judiciales, han reconocido que la tasa de interés puede cubrir no solo la compensación por el uso del capital, no solo la mora, sino también la inflación, tasas de interés altas. O bien las obligaciones de valor, que fue una creación de la jurisprudencia argentina y de la doctrina, y que ahora está aquí incluida expresamente. Las obligaciones de valor son aquellas en las cuales el dinero no forma parte de la obligación, sino que es una medida del valor. Por ejemplo, una indemnización por una frustración de un contrato o por un incumplimiento contractual. Allí lo que se debe es un valor. Entonces el dinero es la medida y la medida no se toma en cuenta el momento en que se generó la obligación, sino el momento final en que se debe determinar. Y por eso, de esa manera, se corrige el efecto inflacionario devaluatorio de la moneda. Entonces, lo que se ha quedado en esta materia en contrataciones con moneda nacional es el sistema clásico reconocido por la doctrina
y que puede solucionar una gran parte de los problemas que pueden darse cuando la inflación tiene cierto rango controlable. Si excede esos rangos, repito, la tasa de interés o las obligaciones de valor, si excede ese rango, existe otro instrumento que es la excesiva onerosidad sobreviniente, que está también prevista para corregir cuando ya los desequilibrios económicos afectan gravemente el contrato o conducen a su frustración. Cuando la contratación no es en moneda nacional, sino es en moneda extranjera, este es el tema que se ha discutido. Es decir, cuando se celebra un contrato en dólares o cualquier otra moneda. El 965 y el 966 fueron modificados y entonces así se dice que la moneda extranjera no tiene el carácter dinerario que tenía en la época de la convertibilidad, sino que es una obligación de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse entregando moneda nacional. El análisis que hay que hacer de esto es dentro del sistema de este código y no dentro de otros sistemas, porque es importante, ya que en la época de Vélez Sarsfield, todos dijeron acá se volvió al régimen de Vélez Sarsfield, pero no es igual, porque en la época de Vélez Sarsfield no había la cantidad de normas que hay aquí referidas a la contratación de moneda extranjera. Entonces, ¿cuál es el sistema? Primero, la moneda extranjera no está prohibida como moneda de un contrato. Distinto es, por ejemplo, el Código brasileño que expresamente la prevé la prohibición. Hay códigos que prohíben contratar en moneda extranjera. Este no. No solo no la prohíbe, por lo tanto, al no prohibirla no viola el orden público en materia de contrataciones privadas. Asimismo, hay normas que prevén expresamente la contratación en moneda extranjera, por ejemplo, el mutuo, el depósito en dinero en la contratación bancaria, los descuentos bancarios, todos esos prevén expresamente que si uno entrega dólares, el banco tiene que devolver en la misma especie y el banco a su vez para mantener las simetrías, cuando hace descuentos, también puede reclamar, porque para mantener los dólares que tiene prestados necesita recuperarlos. Todo esto se mantiene, es decir, que el código tiene un sistema en el cual la moneda extranjera puede ser objeto de contrato. No está prohibido y está contemplado específicamente en numerosos contratos. ¿Qué ocurre en un contrato donde se celebra, las partes celebran libremente en materia económica, en la contratación extranjera? La realidad es que, de acuerdo con las normas primeras que me he mencionado, si el contrato no está hecho en base a la autonomía privada, no viola el orden público, no hay razón para que no se pueda contratar en moneda extranjera. La opción de la devolución en moneda nacional es una opción que, conforme lo ha interpretado la mayoría de la doctrina, es una opción que puede ser si no hay otra previsión, pero no transforma, como era en la época de Vélez Sarsfield, a la obligación en una obligación facultativa. Porque el sistema que ha quedado ahora es distinto del Código Civil de Vélez originario. Es distinto por todas las otras normas que nosotros hemos mencionado. Hay muchas diferencias en cuanto a cómo está estructurada la relación de la autonomía privada respecto al orden público y la habilitación de contratación de moneda extranjera. De manera tal que no es asimilable este sistema a lo que existió durante 100 años. Quedó no como lo había planteado la comisión, pero es un sistema que, interpretado razonablemente, tiene que habilitar y mantener cierta seguridad jurídica, que es un poco lo que todos pretendemos. Creo que es muy importante señalar que, además de todas estas cuestiones de derechos monetarios, se ha introducido una regulación importantísima en materia de obligaciones de hacer, que
hacen a la configuración que tiene hoy la economía. En la época de Vélez, la economía era basada en el intercambio de cosas, pero ahora tenemos una economía de servicios y sin embargo no hay normativa sobre los servicios. Imagínense que hoy, si ustedes hacen un registro de la actividad económica, los servicios tienen hoy una gran parte de la creación de valor. Sin embargo, las obligaciones de hacer, en el Código Civil antiguo, como no podía ser de otra manera, porque era pensado de acuerdo a su época, las obligaciones de hacer eran mínimas. Aquí se introduce una regulación muy amplia de las obligaciones de hacer, de acuerdo a la economía de servicios, y se introducen los contratos de servicios. Esto va a favorecer mucho el desarrollo económico porque permite superar discusiones que existían en la doctrina argentina sobre cuándo hay una obligación de hacer, cuáles son sus extensiones. Por ejemplo, en el 774 se regula claramente 3 supuestos. Cuando hay una mera diligencia, por ejemplo, la actividad de los profesionales, cuando hay una promesa de un éxito en los servicios, cuando hay la entrega de un producto que es reproducible, como ocurre en la actividad de las negociaciones sobre contratos de propiedad intelectual, software, bueno, ese tipo de cosas. Es decir, se diferencia claramente los distintos supuestos que hoy forman parte de una vigorosa actividad económica como son los servicios y que a nosotros nos pareció esencial introducir para dar solución a todos estos temas y darles previsibilidad, porque cuando las partes tienen a su disposición un modelo que es un modelo supletorio de la actividad de las partes, que es el modelo que tiene el Código Civil, la actividad económica es mucho más fácil de llevar adelante. También es importante señalar que hay muchísimos otros temas que nosotros hemos incluido que tienen que ver con la actividad económica que ya está desarrollada, pero que no estaba sistemáticamente expuesta en una normativa tan importante como es el Código Civil. Creo que hay hoy una regulación de los contratos con finalidad distributiva que es muy relevante en la Argentina. Piensen ustedes en la agencia, piensen en la franquicia, y eso es una actividad económica muy importante, pero no tenía una regulación clara y había muchísimas discusiones al respecto. Ahora tenemos una sistematización importante en materia de contratos con finalidad distributiva que hoy tienen en nuestro país mucha importancia. También se le ha dado relevancia a los vínculos asociativos que estaban en leyes especiales pero que ahora están en contratos como contratos centrales del sistema, porque los vínculos asociativos, que no son sociedad, son muy importantes para generar economías de escalas, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas. Esto que ya también viene del derecho romano, que uno ponía un caballo y otro ponía la cuadriga, y no es necesario hacer de esto una sociedad. Es un ejemplo que da Vélez Sarsfield respecto al derecho romano. Hoy en día es muy común. Se unen para comprar una máquina, pero no se hacen socios. Se unen para formar un grupo de venta o de compra, pero no son socios. Estos vínculos asociativos están muy reforzados en la normativa actual al estar sistematizados dentro del código y al poner en la escena la cooperación como modo de contratar, que esto es muy importante para que nuestra gente en la actividad económica lo entienda. La cooperación es fundamental y fíjese que no es solo un problema de regulación de contratos asociativos que ya de por sí es importante, también hay una regulación muy clara acerca de la confianza. Y cuando hay que interpretar un contrato, uno de los principios que tiene que tener en cuenta el juez y las partes es la protección de la confianza. Esta es una norma que no estaba en los sistemas anteriores. Confianza, cooperación, son valores y principios centrales para que la actividad económica funcione. La confianza es un lubricante de las relaciones sociales. Cuanto más confianza hay, más fluidez en la actividad económica y también en la social existe. Cuanto menos confianza hay,
más costos de transacción, más controles, más trabas. Entonces el código en la estructura de principios va en esta dirección: cooperación, protección de la confianza en una economía de mercado. Son principios centrales de una economía de mercado. En la medida en que los jueces y las partes apliquen estas normas enfocadas en la protección de la cooperación como modo de alcanzar economías de escala y la confianza como instrumento de bajar costos de transacción entre las partes, la actividad económica va a ser mucho mejor, mucho más desarrollada, sobre todo en nuestras economías regionales. También creo que es importante mencionar, porque no vamos a hacer una clase extensa sobre esto, pero sí creo que es interesante mencionar que hay instrumentos interesantes para el crédito. Hay una regulación completa de los contratos bancarios y del factoring, del factoraje, que es algo que también se estaba utilizando en la Argentina, pero no había una regulación completa, y la utilización de la factura como instrumento de crédito, todo eso va a ayudar mucho porque está en el código. Entonces, las partes lo van a utilizar muchísimo más. Y también me parece que en materia de contratos hay una innovación muy grande en lo que es el arbitraje, porque las empresas en sus conflictos necesitan, en nuestra visión, esto ya sí lo dijimos desde el punto de vista institucional, que hay que bajar costos y tiempos. No son todos los procesos iguales, los procesos judiciales. No se puede utilizar los mismos criterios para un proceso de familia, laboral o empresario. La tendencia en los conflictos empresarios es el arbitraje, los modos alternativos, es bajar costos y bajar tiempo, disminuir el tiempo. Para eso está el contrato de arbitraje. Por primera vez, y es un ejemplo en el derecho comparado, que en un código civil se haya incluido el contrato de arbitraje. Fíjense que la Argentina tiene un muy bajo nivel de utilización del arbitraje, comparado con otros países, incluidos los de la región. ¿Por qué? Porque a veces hay pruritos al respecto y no se entienden bien los conceptos. Porque el arbitraje que aquí se prevé es un contrato, es decir, dos partes, como cualquier otro contrato, se sientan y dicen: aquí vamos a someter nuestros diferendos a la opinión de un árbitro. No se trata de la soberanía nacional del Estado, es una actividad privada entre dos partes que es discrecional. Tienen voluntades, pueden negociar. No se trata de la actividad de los consumidores ni de problemas de familia, es la actividad típicamente empresaria. Y si las organizaciones empresarias, como por ejemplo la Bolsa de Comercio o los colegios de escribanos, organizan el arbitraje institucional, esto puede ser un instrumento muy importante para generar una práctica en la disminución de la litigiosidad y en disminuir también sus costos, que suelen ser muy altos. El arbitraje empresario a nivel internacional es muy utilizado. Entonces, nosotros tenemos que tener una visión de país. Decir, bueno, ¿por qué no promovemos? Porque estamos pensando en un código para muchos años. Entonces, ¿por qué no promovemos que cuando dos empresas que son pares se ponen de acuerdo en temas importantes como es la compraventa o la distribución de productos, también se pueden poner de acuerdo en cómo solucionan sus diferendos? Y esto va a hacer que todo sea muchísimo más sencillo y más ágil. La Argentina además tiene la estructura, porque a veces se piensan las leyes, pero falta la implementación, la infraestructura. Pero la Argentina tiene una infraestructura extraordinaria para el arbitraje, porque tiene juristas, hombres y mujeres del derecho, excelente en todas las áreas, de muy buen nivel, y tiene estructuras como las bolsas de comercio, los colegios de abogados, los colegios de escribanos, que lo pueden organizar. Es decir, que está la infraestructura, lo que hacía falta es proveer el instrumento para que esto se realice. Una cuestión que me parece también interesante mencionarles por el tema de la responsabilidad es que aquí
se ha hecho una diferenciación. En materia de responsabilidad civil, los estándares que se han aplicado son los que tenía el país en su jurisprudencia y también son internacionales, cuando hay productos elaborados, cuando hay daños. Pero esto es muy distinto de la responsabilidad civil cuando hay un incumplimiento de un contrato. En los proyectos anteriores, como se proponía la unificación de la responsabilidad civil, no había diferencias. Pero nosotros hicimos la diferencia. ¿Por qué? Porque no es un tema menor para la actividad económica. Cuando dos partes, supongamos nosotros nos ponemos de acuerdo en una empresa que vende computadoras, hardware y software a un aeropuerto y falla. Y como consecuencia de la falla empiezan a cancelar vuelos y como consecuencia de la cancelación de vuelos hay pasajeros que pierden negocios y pierden chances. Es decir, lo que se denomina la extensión del daño resarcible es extensísima y muy costosa. En un sistema unificado de responsabilidad civil yo voy a tener que pagar por todo. Al segundo contrato que haga, el incentivo es que les voy a cobrar muy caro y por lo tanto van a aumentar el precio de las computadoras y de los software, o voy a tener seguros muy caros. Y si sigue esa tendencia, como las partes saben que está asegurado y es caro, al tercer contrato donde haya crisis van a subir más todavía los costos indemnizatorios, porque ya se sabe que están asegurados. Y la tendencia en el mediano plazo, porque esto aquí se aplica mucho a la teoría de los juegos repetidos, la tendencia es que se reclamen cada vez más daños y cada vez la situación sea más crítica. Por eso es que desde muy antiguo se hizo una diferenciación en lo que se refiere a la previsibilidad del daño contractual en todo el derecho comparado occidental. Fíjense que los anglosajones tuvieron un caso que se llama Hadley versus Baxendale del 1700 que todavía se sigue aplicando. Y ellos usaron un razonamiento muy simple en el derecho inglés. Cuando las partes fijan el precio, ahí es donde tienen que saber cuáles son los riesgos que corren. Por eso fijan el precio. Entonces dicen, en los contratos se responde por las consecuencias previsibles al momento de contratar. Simple, ¿no? Esto se sigue aplicando y también son las reglas de UNIDROIT y también es el régimen parecido del Código Civil alemán y que contenía nuestro código, pero con las unificaciones esto se había borrado. Nosotros lo volvimos a incluir porque hace al funcionamiento de la actividad económica. Es decir, si no hay previsibilidad en la extensión del daño resarcible frente al incumplimiento del contrato, los costos van a ir a incrementar y en definitiva estos costos, cuando hay capacidad de difundirlos en el mercado, los termina pagando el consumidor, todos los ciudadanos. Entonces, esta es la visión que hay que tener en esta materia. En la actividad empresaria, en los contratos entre empresas, expresamente se prevé que los daños resarcibles son aquellos previsibles al momento de celebrar el contrato. Y finalmente, porque es un tema que sé que les interesa a todos, más allá de los vínculos contractuales, de los instrumentos de crédito, los instrumentos societarios, de los cuales no les hablé, pero sé que les van a hablar, hay una cuestión que está en este código que es innovadora en el derecho comparado, que es la cuestión ambiental. Está en el código por dos razones. La primera porque está en la Constitución. Y nosotros tenemos que tener un sistema coherente en el cual lo que dice la Constitución lo diga también el Código Civil y las leyes infraconstitucionales. En el artículo 1 y 2 se habla de la coherencia. Nosotros tenemos que tener un sistema coherente porque si no, la gente no lo entiende. Y si no hay coherencia y reglas claras, la Constitución dice una cosa, el Código dice otra, y las leyes infraconstitucionales dicen otra, la sociedad
empieza a litigar innecesariamente. Hay que aportar claridad. La claridad es un elemento central de la norma jurídica y de las decisiones. Cuanto más claridad se tenga en la dirección, mucha más facilidad hay para los ciudadanos. Entonces nuestra obligación es facilitarle la vida a la gente, no complicársela. Si la Constitución dice, en el artículo 43, que hay que proteger al ambiente, el Código debe decirlo. Como que también la Constitución dice que se protege el contrato, que es lo que ha interpretado la Corte, el derecho de propiedad, y también la iniciativa empresaria, es decir, el derecho de ejercicio de toda industria lícita. Ambas cuestiones están. La segunda razón es que la litigiosidad ambiental en la Argentina y en todo el mundo es creciente y es la más importante hoy. En todo el mundo. Es creciente la litigiosidad ambiental. Y frente a la litigiosidad ambiental, lo que ha ocurrido es una suerte de polarización, como siempre ocurre, y esa polarización está entre quienes sostienen el desarrollo, por un lado, y quienes sostienen la protección del ambiente, por el otro. Esta es una contradicción que a su vez lleva a otras, es decir, es un conflicto permanente que es muy costoso y que además, al de ser muy costoso, no trae ninguna solución. El desarrollo ilimitado no es una solución. Tenemos muchísimos ejemplos de desarrollo ilimitado que luego han traído pobreza. Pensemos nada más en nuestro país, lo que ha pasado en el norte santafesino con la explotación del quebracho, que trajo riqueza a una generación y pobreza a la siguiente. O lo que fue la explotación del Cerro del Potosí en el 1500, que trajo riqueza a una generación y pobreza a la siguiente. O lo que fue Manaos en Brasil. En la región estamos plagados de ejemplos en los cuales el agotamiento de un recurso empobrece a la región. Y ahora estamos en muchas áreas en situación de agotamiento de los recursos y seguimos en este camino, es decir, hay una frontera. Por el otro lado, la protección ambiental sin ningún sentido, como por ejemplo aquellos que proponen prohibir la matanza de animales. La naturaleza no es así, la naturaleza tiene un sistema donde hay también bien y mal, donde hay especies que viven de otras especies. Es decir, que una solución extrema de ese tipo tampoco es compatible con la naturaleza. En la naturaleza, como en todas las filosofías que tienen mayor peso hoy, hay ciertos equilibrios. Las contradicciones sin resolución, las polarizaciones sin solución, no conducen a ninguna vía en ningún campo. Yo lo he dicho siempre, pero además porque hay que evolucionar hacia un pensamiento sistémico, donde se articulen. En la naturaleza está todo, está el bien y el mal, está el frío y el calor. Está todo compensado y todo tiene que existir. Entonces, el punto es, ¿cómo hacemos nosotros para que la solución de estos conflictos tenga algunas pautas? Lo que tiene que hacer la legislación es brindar las pautas. Por eso se dice que hay protección de los bienes, pero además esa protección, artículo 240 y 241, dice debe ser compatible con el uso de esos bienes, debe ser compatible con la sustentabilidad de los sistemas, se habla de la flora, de la fauna, del agua. Es un estándar, te dirán, no es una solución concreta. Nosotros diferenciamos entre reglas y principios. Las reglas son soluciones concretas, estos son principios. Porque en materia ambiental no se puede poner una regla porque no sabemos la clase de problemas que vamos a enfrentar. Acá hay que pensar siempre de 50 a 100 años por delante. Los problemas que estamos viviendo hoy son del desarrollo de hace 50 años, pero tenemos que brindar una norma que establezca valores y principios. Entonces los valores son que es posible el desarrollo sustentable, que es lo que postula hoy Naciones Unidas. Que
incluso en materia judicial. Yo soy el presidente del Comité de Expertos de Naciones Unidas en Poderes Judiciales. Y lo que nosotros trabajamos es esta idea en todos los poderes judiciales, de los asiáticos y los occidentales. Desarrollo sostenible, no desarrollo o protección de la naturaleza. Entonces, estos dos valores están. Y la Argentina tiene una enorme oportunidad si entiende esta armonización, porque hay toda una nueva economía muy importante en materia de energías no renovables, en materia de alimentos, de turismo, que se está abriendo al mundo y nosotros no vamos nunca a superar lo que ya se hizo. Es decir, es muy difícil superar el modelo que desde Ford se viene haciendo en materia de automóviles o hacer aviones mejores que los que se vienen haciendo. Es muy difícil en esa carrera, pero no es tan difícil si lo que se tiene que hacer es un automóvil con energías renovables, porque ahí estamos todos iguales. La carrera recién empieza. Entonces, la Argentina tiene una extraordinaria oportunidad en este campo si entendemos esta idea de que hay armonización de valores. Y lo que provee el código es justamente esta idea de compatibilidad, que quiere decir ponderación. Cuando hay un conflicto de este tipo, en general lo que se está haciendo en casi todos los poderes judiciales es buscar cuál es el punto de equilibrio, la ponderación. No se trata de A o B, sino ponderar. Ponderar es encontrar el peso equilibrado de cada uno de los principios para que se cumplan sin agotarse cada uno de ellos. Es decir, el desarrollo ilimitado conduce al agotamiento de la naturaleza. La protección excesiva de la naturaleza conduce al no desarrollo. Entonces, cuando dos principios desarrollados sin límite alguno se anulan entre sí, es donde hay que ponderar. Esta es la tarea más antigua de los juristas y de los líderes. Desde el derecho romano fue siempre la gran tarea, saber ponderar, saber encontrar los puntos de equilibrio. Bueno, estas son las directivas, por eso no es, en materia ambiental, no es una norma cerrada, sino abierta. Son lo que denominamos cláusulas generales o conceptos jurídicos indeterminados, porque proveen la posibilidad de que frente a un conflicto las partes se expongan sus posiciones y entonces se encuentren los puntos de equilibrio. Esta es la idea, y creo que en este campo me parece que la litigiosidad en la Argentina se va a ir encaminando, porque son las posiciones más fuertes de los principales tribunales del país que se están yendo en esta dirección, más allá de que existen otros casos. Pero lo que nosotros decimos es que debe haber ponderación. No es ninguna solución prohibir de manera extrema una cosa u otra porque no conduce a nada. Lo que nosotros tenemos que conducir es a un desarrollo sostenible. Esta es la idea que está en el código, es la idea que hoy se impulsa en Naciones Unidas y es lo que pretendemos para un futuro mejor para las generaciones que nos seguirán. Bueno, creo que como un panorama inicial para la presentación del curso he tocado los principales temas que me parece que pueden ser de interés para ustedes y les agradezco que me hayan escuchado y quedarán en manos de quienes continúan este seminario. Nada más y muchas gracias.